Hola amigos, perdón, me estaba tomando un cafecito porque ya se inicia hoy día en el Perú, nuestro querido país, el invierno. Y está frío en las mañanas, ¿no? En las madrugadas. Entonces estaba tomando un café. Y espero que hayan pasado bonito el Día del Padre, el Día del Papá, todos juntos. Seguramente muchas mamás que son padres también, ¿no? Padre y madre, ¿no? Bueno, estaba leyendo acá en la computadora, la amiga de uno, la más íntima, el tema de democracia. Entonces, en el concepto amplio, veía que democracia es lo que todos conocemos de alguna u otra forma, ¿no? La representación del Estado en nombre del pueblo, y por el pueblo y para el pueblo. Es representación del Estado. O sea, cuando elegimos gobernantes, y elegimos sea a nivel regional, a nivel nacional o a nivel local, no es que estamos dándole, pues, vaya, los elegimos, hagan lo que quieran, ¿no? No, están gobernando en representación nuestra. Y siento que esto no ha cambiado mucho, de que se llega al gobierno y después quienes los eligieron, que es el pueblo, la población, en términos modernos la ciudadanía, el citizen, pues es la última rueda del coche. Entonces eso creo que anda mal, ¿no? Pero también leía en otra acepción, porque la democracia es un concepto muy amplio, ha sido mejorado en el tiempo, diferentes tratadistas lo han ido incorporando, nuevas visiones, el mundo ha cambiado, ¿no? Quien no entienda que el mundo ha cambiado siempre se queda pues sentado en el escritorio, ¿no? O está pensando en los efluvios de la mente y no en la realidad, porque siempre es bueno pensar, pero también hay que ser realista respecto a las cosas. Entonces, la acepción interesante de que la democracia es el ejercicio de los derechos humanos. Y es aquí donde tenemos que ponernos a pensar. Los derechos humanos, derechos políticos, derechos sociales y económicos, derechos de tercera generación que tienen que ver con la independencia, la autonomía de los pueblos, como que no se ejercen adecuadamente, ¿no? El derecho a la vida, la discriminación lo invade permanentemente. Ahí están los crímenes de lesa humanidad, odio que le llaman, ¿no? Que son espantosos, ¿no? Y que no solo se dan en el país, como cada día se dan de manera casi ya diletante, sino que se dan en todo el mundo, ¿no? Ahí está el tema de lo que ha sucedido pues en Orlando, ¿no? Entonces, el derecho al trabajo, democracia es trabajo. Y ojo que no es un lema de campaña, es una necesidad orgánica, filosófica, económica. El trabajo como derecho humano junto con el derecho a la vida tienen que ser parte sustancial de la democracia. Entonces, el día 28 de junio, don Pedro Pablo Kuczynski, usted que va a ejercer la magistratura principal, no se olvide, primer de capítulo de la serie, va a gobernar usted en nombre del pueblo. Por tanto, estamos de acuerdo que usted quiere tender los puentes de diálogo para que este principio se lleve a la práctica, perfecto. Pero ojo también, señores congresistas, sobre todo la mayoría de Fuerza Popular, expresada en su líder y canciller, doña Keiko Fujimori Iuchi. Mucha responsabilidad para entender de que van a gobernar en nombre del pueblo, y el 50% del pueblo votó por ustedes, por otro 50% por el señor Kuczynski. Y finalmente es un solo pueblo que después de las elecciones representativas, que es una de las formas más específicas de la democracia, todo tiene que volver a su normalidad, porque se va a gobernar en nombre del pueblo, y el pueblo necesita hoy día trabajo, necesita respeto a la vida, necesita derechos económicos y sociales marcados, la salud, la educación, ¿no es cierto?, que junto con el trabajo que mencionamos forman parte de cualquier estructura de cambio y de bienestar de un país, sobre todo de una modernidad que es agobiante respecto a las demandas que existen hoy día. Entonces, dentro de esa lógica, yo creo que tanto la representatividad como el ejercicio de la democracia, entendida como el respeto a los derechos humanos en sus diferentes dimensiones política, social, económica y de integración, tienen que ser ejercidos. Yo creo que el mejor indicador, la mejor forma como la democracia, los trabajadores, las personas en general,
Esos 75% de trabajadores en la economía informal, que por tiros y troyanos la economía informal es catalogada como todo un problema, no solamente para la economía, sino fundamentalmente para el ejercicio de los derechos. Entonces, que este sea un poco el marco sobre el cual tenemos que avanzar, señores gobernantes. Señores gobernantes, integrantes del Poder Judicial, que forma parte del Estado, los jueces, a través de los organismos definitorios del Estado, también son de una u otra forma representantes ante el pueblo. No son una cosa aparte. Y lo que vemos tanto en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial peruanos es la falta total de vínculo con la población, que es la que los elige, que es la que los sostiene. Con sus impuestos, sea cualquiera el puesto que ocupe o el puesto que no ocupe, todo el mundo paga impuestos, todo el mundo paga sus obligaciones, y es para sostener una democracia. Y esa democracia la ejercen personas, y esas personas están elegidas, nominadas en esos tres poderes. Y por lo tanto, tiene que en este periodo comenzarse un proceso de reforma democrática que implique fundamentalmente tender, como dice tan de moda ahora, los puentes para que la población organizadamente pueda participar. Para que el Consejo de la Magistratura no sea un saludo a la bandera entre un grupo pequeño de logia, sino una elección mucho más amplia y horizontal. Que las leyes que da el Congreso no sean leyes que unilateralmente se dan porque en algún momento era oportuno darla, o bloquearla cuando conviene, sino que tiene que ser una manera de buscar los mecanismos de consulta de quienes hemos elegido a esos representantes, ¿no es cierto? Y en la lógica, por supuesto, insisto, de los derechos humanos fundamentales. Y en esa misma perspectiva, también tenemos que entender de que nosotros los ciudadanos tenemos que comenzar a ser más competitivos con la democracia. Desde nuestra ubicación en la familia, desde nuestra ubicación en el centro de trabajo, en el mundo que nos toca concurrir, tenemos que ejercer la democracia entendiendo como el respeto a los derechos de los demás. Donde comienza el derecho del otro, termina el mío. Eso significa deberes, eso significa insistir, como siempre lo digo de manera casi ya un poco cargosa, ¿no? Cargosa, de que hay que comenzar a democratizar. Vuelvo a repetir, lo dije en la anterior Reflexiones al Paso, que es el espacio en el cual estamos conversando, no espacio libre, grandes amigos, una gran agencia informativa, jóvenes, periodistas, comercial entre comillas, y entre paréntesis, pero espacio libre lo recomiendo. Entonces, en ese espacio nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que hacer más representativas nuestra asociación de padres de familia. No puede ser que de padres de familia con 800 personas solamente asistan 80 y se decida por 80. No es posible que un sindicato que representa 1000 personas se decida con 100, ¿no es cierto? O que los mecanismos del seguro social, de salud, que es de todos los trabajadores, de los casi 10 millones de afiliados, sea ejercido de manera nominal a dedo por el gobierno de turno, elegido por nosotros, a 4 o 5 personas que dicen representar a los trabajadores y a los empleadores y al gobierno. Entonces, ¿por qué no elegimos nosotros los 10 millones? Y así podríamos desarrollar las correcciones campesinas, las relaciones, incluso las ONGs deben dejar de ser elementos valiosos, por supuesto, de apoyo al conocimiento, al desarrollo, pero tampoco se pueden convertir en microempresas de un grupo pequeño, ¿no? Son organismos de desarrollo, ¿no? Entonces, deben abrir su nivel de participación. A mí me encantan algunas ONGs donde los beneficiarios o los que reciben el apoyo de la ONG, sea nacional o internacional, forman parte, por ejemplo, representativa y orgánicamente del consejo directivo, ¿no? O sea, al final las ONG no son un organismo de beneficencia, son un organismo de desarrollo, y el desarrollo es coparticipación, codesarrollo, por eso se llaman las políticas de desarrollo, que incluso han sido impresas ya por la Unión Europea y por los diferentes estamentos de cooperación. Entonces es un tema muy importante. Y como le decía a un amigo muy íntimo, le decía, ¿y la microdemocracia? ¿Pero qué es la microdemocracia? La que haces en tu casa, escuchar a tus hijos, participar más de la vida de tu hogar, ¿no es cierto? Y eso con honestidad, con valores, porque democracia finalmente
tampoco significa calcular, tampoco significa ejercer por ejercer, ni tampoco ejercer olvidando que existen valores, olvidando que existe ética, olvidando que existe justicia, libertad, equidad, igualdad, derecho a opinar, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, quiero comenzar esta semana de este mes de junio que a mí me encanta y después sabrán por qué, ¿no es cierto? Me encanta no solamente porque tenemos un invierno tan especial acá en Lima, que nos hace ser pues muy reflexivos y muy alegres, ¿no? Entonces en ese aspecto pues tenemos que seguir viendo, las nuevas generaciones tienen que seguir entendiendo, y felicitamos a todos aquellos que desde diferentes instancias están tratando de hacer de la democracia, como repito, la ciencia, diría yo, creada por el hombre para poder administrar el Estado de manera libre e independiente en nombre del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, y también como el ejercicio y cumplimiento permanente de los derechos humanos en sus diferentes dimensiones. Entonces vamos a seguir dialogando, reflexiones al paso, sí, reflexiones al paso. Guillermo Pérez Herrera pues se despide de ustedes y espera que esta semana sea muy bonita, muy buena, que siempre lo digo, es difícil construir sociedad, construir país, pero hay que tener optimismo. Hay que practicar la habilidad social de ser totalmente asertivo en decir lo que pensamos tal cual es, no con esos adornos, no con esos sanbenitos, esos decorados que siempre nos alejan en lugar de acercarnos. Y tener confianza. Hay que comenzar a cultivar la confianza. Es difícil, ¿no? Es difícil, como podemos creer, ¿no? Pero hay que tener confianza. Hay que practicar la habilidad social de la resiliencia, muy importante, la resistencia al fracaso, ¿no? El fracaso es a veces parte de la escalera del éxito, ¿no? Y hay que saberlo administrar en cualquier instancia de la vida o en cualquier circunstancia. Bueno, amigos y amigas, nos estamos viendo, ¿de acuerdo? Vuelvo a repetirles, su amigo, su siempre amigo y siempre cercano, a través de esa cámara, Guillermo Pérez Herrera. Muchas gracias, hasta luego, que la pasen bien.